Bueno, buenas tardes a todos y todas. Desde la Secretaría de Hábitat del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, es la verdad que un orgullo poder contar con este espacio y contar con ustedes que lo alimentan. La Secretaría fue creada el año pasado. Algunos ya habrán participado en nuestras jornadas y conocen un poco la historia, pero a modo de reseña, si bien es un espacio que muchos veníamos trabajando digamos, y abonando su creación, en realidad en el ámbito del colegio se formalizó su creación el año pasado. Esto nos permitió empezar a profundizar en el conocimiento del trabajo, muchas veces, como decíamos, a veces invisibilizado, de muchos colegas que hace años vienen trabajando en el ámbito del hábitat popular. Entonces, digamos, arrancar con unas jornadas de ese tipo nos pareció que era lo más apropiado y así lo hicimos y nunca nos arrepentimos porque la verdad que mucho más de lo que suponíamos fuimos descubriendo, nos fuimos conociendo y creo que nos fuimos aportando, y cada uno de los participantes y quienes incluso sin exponer participaron de estos encuentros, creo que nos permitió enriquecernos a todos y ir empezando a elaborar algo que era parte de nuestras ideas, que empezar a ser como una red que nos permita poder progresar y poder mejorar todo aquello que hasta ahora conocíamos. En ese contexto, esta secretaría está conformada por representantes de todos los distritos del colegio y periódicamente mantenemos reuniones precisamente donde intentamos, entre otras cosas, instalar, cosa que se está haciendo, espacios que en cada distrito también funcionen como secretarías, con los nombres que sean más apropiados según las circunstancias, que impulsen en cada localidad la creación de los consejos locales de hábitat, para lo cual interactúen con distintas instituciones, no solo del Estado, sino sociales, entidades intermedias, porque evidentemente la idea es poder ser protagonistas de esta producción de hábitat que a esta altura todos tenemos en claro que es una tarea interdisciplinaria donde nosotros tenemos un rol muy importante, pero que evidentemente no se puede hacer sin la participación de todos aquellos que son necesarios, aquellos y aquellas, y sin, digamos, la clara noción de que esto debe ser parte de una política de Estado y nosotros debemos participar de ella. Entonces, bueno, digamos, con ese planteo nos salimos a la cancha, estamos muy orgullosos de lo que se pudo lograr, no por nosotros, sino por todos aquellos que se sumaron y empezaron también a engordar esto, desde el conocimiento, desde la experiencia. Entonces, nos parecía que este año debíamos intentar no hacer lo mismo, sino avanzar sobre eso. Y teníamos idea de hacer un conocimiento más profundo de la ley particularmente, porque esta ley, que es un instrumento fundamental, si bien la mayoría la conocemos, hemos detectado que no todos la conocen tanto, y muchas veces incluso funcionarios que son los que más deberían tenerla presente. Pero bueno, el año fue complejo, no tuvimos el tiempo suficiente, pero no queríamos dejar de presentar estas experiencias que hoy vamos a presentar por respeto a aquellos colegas que hoy nos acompañan, que han trabajado y que siguen trabajando en esto, y que por otra parte reúnen gran parte de esto que queríamos empezar a trabajar, o por lo menos seguir trabajando, que es, por un lado, el conocimiento de la ley, porque evidentemente muchos de ellos y ellas han participado en su impulso y la usan a diario, y también, digamos, cómo a partir de la utilización de la ley se pueden lograr experiencias concretas. O sea,
ver cómo interactuamos entre lo que es la ley y cómo la ley se puede aplicar a experiencias concretas en el contexto del hábitat popular. Bueno, esa es un poco la idea de hoy. Para ello contamos con la presencia del arquitecto Mariano García Colinas, la doctora María Laura Canestraro, el arquitecto Guillermo Noceto y el arquitecto Ostar Mesa. En primera instancia van a exponer Mariano García Colinas y Oscar Mesa. Mariano es experto en planeamiento urbano y desarrollo local, tiene un máster en economía social, es profesor de urbanismo en la Universidad Nacional de Morón, es director de Hábitat en el municipio de Malvinas Argentinas. Y Carmesa es integrante de la Comisión de Hábitat y Vivienda del Distrito 4 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Ambos son, digamos, colegas del Distrito 4 del Colegio de Arquitectos. Bueno, hecha la presentación, les dejo la palabra a ustedes, que son los que realmente hoy tienen que exponer esto. La Dirección de Regularización Dominial y Hábitat se crea porque existe la ley 14449 de acceso justo al hábitat. Se crea para aplicar la ley. Entonces, mi presentación tiene que ver con no hablar tanto de la ley, sino la potencialidad que entendemos tiene la ley después de casi 6 años de trabajo en la dirección de hábitat del municipio de Malvinas Argentinas, ¿sí? Bueno, nuestra lectura del territorio es de un territorio fragmentado, no solo en Malvinas Argentinas, sino es lo que observamos en el conurbano bonaerense. Intuimos, por alguna visita que hemos hecho, en otros aglomerados urbanos, otros grandes aglomerados urbanos del país, muchos de estos 32, 33 aglomerados urbanos. Nos vamos a dedicar a trabajar en una parte que se invisibiliza en la práctica profesional, que tiene que ver con lo que muchos hoy están llamando barrios populares. Y esa invisibilización parece que tiene que ver con nuestra infancia, ¿no? Y Saint-Exupéry, que parece que lo invisible, lo esencial es invisible. Pero, en un acto de rebeldía, estudiamos arquitectura para tratar de hacer visible esta cuestión de materializar los espacios de refugio para familias y comunidades, y tratar de que eso no solo sea materializar, sino que tenga algo que ver con el arte. Pero surgen dudas sobre nuestro rol como profesionales. Por ejemplo, algunos plantean si somos necesarios. Entonces, una primera parte de esto es, vamos a tomar algunos datos para hacer algunas lecturas a partir de esta invisibilización de la profesión y de estos fragmentos de ciudad, para intentar descubrir qué se esconde detrás de estas formas aparentes de hábitat, vivienda y ciudad. Eso que vemos a simple vista, pero a veces no nos detenemos a indagar, a leer con detenimiento qué es lo que está sucediendo. La primera lectura la vamos a abordar desde el déficit urbano habitacional, datos que se encuentran fácilmente en todas las publicaciones de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, que tiene que ver con la implementación de la ley 14449 en la provincia de Buenos Aires. Fíjense, el déficit del 2001, del 2010 y el de hoy es aproximadamente de 600.000 viviendas, pero lo interesante de acá es que el déficit crece, porcentualmente crece. Que un tercio de estos déficits, esto sí se mantiene, corresponde a vivienda que no es recuperable de ninguna manera. Por lo tanto, se parece que se necesitan 600.000 viviendas nuevas, pero en realidad no es así. En realidad, solo 200.000 viviendas nuevas son necesarias para reemplazar estas que no son recuperables, y hay un porcentaje elevado, 2/3 del déficit corresponde a viviendas que pueden ser recuperables, unas 400.000,
viviendas. Entonces decimos, son 400.000 viviendas nuevas, perdón, 400.000 viviendas a mejorar, pero ¿dónde están viviendo las familias que están viviendo en algún lado de estas viviendas que o hay que hacer de nuevo o se pueden recuperar con las tareas de mejoramiento? ¿Dónde las localizamos? Ahí nos aparece la idea de, bueno, una segunda lectura del mismo territorio. Y gracias al registro público provincial, antes también, podemos saber que en Provincia de Buenos Aires hay 1.776. Y gracias al registro hay en la Argentina 4.416 villas y asentamientos. En Malvinas, el registro arroja la cifra de 52 villas y asentamientos. Y ese es nuestro objeto, ¿no? Como dirección, donde tenemos que desarrollar nuestras acciones. Entonces, nosotros, en términos de familias, las que están localizadas en villas y asentamientos en la Argentina suman casi 1 millón. En Malvinas son aproximadamente 7.500 familias. Y en la provincia de Buenos Aires son 485.080 familias, casi lo que hablábamos hace un ratito de viviendas que pueden ser recuperables. Intentamos hacer una tercera lectura compartiendo y sintetizando estas dos fuentes de información. Y esto que acabo de decir arroja que los números son similares. Quizá podamos hacer visible el problema del hábitat, la vivienda, la ciudad, si abordamos a ver qué es lo que está pasando en las villas y los asentamientos. ¿Qué hacemos? Nos vamos a aproximar a esos fragmentos invisibles de la ciudad para seguir completando esta lectura. Como, bueno, hace 3 años decidimos hacerlo con otros, que un gobierno local solo no podía abordar esta tarea, que un gobierno local solo no podía construir política pública para abordar las acciones necesarias para solucionar estos problemas. Y en ese momento lo trabajamos con el Colegio de Arquitectos, el Distrito 4, ¿no? En este caso, Oscar y los compañeros del Distrito 4 y las compañeras, y la organización Proyecto Habitat. Y fuimos al barrio. Este barrio se llama Parque Alvear, este barrio se llama San José. Estuvimos contando la idea en el Colegio de Arquitectos en la sede de San Miguel. Estuvimos en las delegaciones municipales del distrito, en el municipio, y se empezó a generar una comisión dentro de un organismo que propone la ley 14449, que es el Consejo Municipal de Hábitat. En el caso de Malvinas Argentinas, ese consejo se llama de Tierras, Hábitat y Derecho a la Ciudad. ¿Para qué? Para continuar con nuestra lectura del barrio, de los barrios, y descubrir cuáles son los problemas y qué es lo que podemos hacer visible y contar. Para involucrar a otros actores. Necesitamos que haya otros. De ahí surge esta tercera lectura, que es la síntesis del trabajo, de la información cuantitativa que teníamos, de la localización de esta información cuantitativa que intuimos que era por ahí, y verificamos con el trabajo, gracias a los compañeros del colegio y de Proyecto Habitat.
Y acá vemos al barrio San José. Nos encontramos en Malvinas. Voy a hablar ahora, lectura municipal, lecturas municipales, que bueno, ya habíamos dicho, son 52 villas de asentamiento, 7.500 familias, pero aparecieron 62 barrios que no están en el registro de villas y asentamientos que tienen similares necesidades. Descubrimos que el registro, tanto el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, como el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos, está hecho con lentes que nosotros llamamos liberales, ¿no? Lentes donde se estigmatiza a la organización popular. Las villas y los asentamientos tienen historia de organización popular. Y estos 62 barrios, en realidad, que viven igual o peor que la villa y el asentamiento de Malvinas, se generaron vía mercado o se generaron vía el Estado. Viven igual o peor que en un asentamiento. Por eso en Malvinas ampliamos el concepto de barrio popular y para nosotros son 114. Volviendo a las lecturas provincial, cruzando los datos cuanti, y entiendan que nosotros no tenemos la posibilidad de recorrer la provincia para avanzar con un trabajo como el que estamos haciendo en Malvinas. Bueno, hablamos de que son 1.776 villas y asentamientos, 1.776 comunidades de familias, donde se alojan 485.080 familias según los registros, en esta posibilidad de que muchas de estas viviendas en estos barrios puedan ser recuperables y reducir el déficit urbano habitacional con poco esfuerzo económico financiero. Entonces, somos necesarios, entendemos que sí, pero somos necesarios los arquitectos, las arquitectas, con otros, no solos. Otros colegios profesionales, ¿sí? Para entregar escrituras y asegurar la tenencia, que es una de las condiciones, no el título, ¿no? La tenencia y la posesión familiar. Esto requiere agrimensores, requiere delimitar lotes, viviendas en estos barrios. Hay ejercicios hechos con las familias de las comunidades de los barrios, o actos de entrega de escritura. Con las universidades hemos trabajado y articulado con bastantes universidades, seguimos haciéndolo, generando proyectos. Con las universidades nos permitimos cambiar de escala, ya no abordar lo barrial, sino lo local. En este caso se ve algún trabajo en una localidad de Tierras Altas, siguiendo otra de las herramientas que tiene la ley 14449, que es este concepto muy valioso de integración sociourbana para producir ciudad, de la periferia al centro. Seguimos buscando esto de hacer con otros, con organizaciones como Techo, Motor Primavera, la Fundación Credicop, Vivienda Digna, perdón, con otras áreas del Estado, local, provincial, nacional. Cuando hablo de otras áreas del Estado local, hablo del Consejo Deliberante fundamentalmente, y haciendo un entramado, un enjambre de otros, donde nosotros también estamos. Pero ¿y las familias y las comunidades? ¿Dónde se encuentran en todo este entramado? En el centro. Las familias y comunidades se encuentran en el centro. Todo lo que hacemos se hace desde ese sujeto político colectivo que vive en un barrio y que demanda a los profesionales soluciones y demanda a los gobiernos soluciones y construimos en comunidad esas soluciones con las familias. Por lo tanto, ¿somos necesarios los arquitectos? Parece que sí, pero dentro de algún tipo de organización. Para visibilizar y para desfragmentar. Ahí también es organizados en un espacio para alguna tarea muy concreta que nos permita
desarrollar nuestra profesión. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, en Malvinas nos organizamos en el Consejo Municipal de Tierra, Hábitat y Derecho a la Ciudad, ¿sí? Que es un espacio institucional de democracia popular donde se desarrolla la política pública de hábitat, vivienda y ciudad en Malvinas. Bueno, como saben y he dicho hace un ratito, tiene que ver con la ley 14449 que crea el Consejo Provincial, y nosotros tenemos una ordenanza desde el 2017 que crea el espacio del Consejo Municipal. Este año, a pesar de la pandemia, todos embarbijados, el Consejo Deliberante nos prestó el lugar y tenemos autoridades. Ahí tenemos al presidente y a la secretaria del Consejo Municipal. ¿Cómo nos organizamos? Los arquitectos en mesas barriales de trabajo y gestión asociada. Los espacios de mesas barriales son lugares donde nos vinculamos con las familias para trabajar, ¿sí? Y es como la célula base de toda este desarrollo de hábitat, vivienda y ciudad que hacemos en Malvinas. Mesas de trabajo en el municipio, en el barrio, en el club, en la calle. Algunas reflexiones. Bueno, no era solo un elefante, al menos son dos elefantes lo que producen esta fragmentación y esta invisibilización. Para nosotros el déficit es insoportable después de 40 años y la concentración provoca este déficit. Y hay dos elementos que también tienen 45 años, que son la ley 8912, el decreto de ley 8912 provincial, y la ley de entidades financieras. Esto contribuye notablemente a la fragmentación y la imposibilidad de acceder a tierra, vivienda y ciudad de las familias de trabajadores, familias de clase media, que no están pudiendo lograr acceder a una vivienda digna. ¿Qué necesitamos? Arquitectos vinculados a un sistema público de hábitat, vivienda y ciudad. Esto no, como si fuera un sistema de salud, y esto lo hemos charlado mucho con Oscar y con los compañeros del Consejo Municipal de Hábitat de Malvinas, es un sistema similar al sistema de salud que necesitamos dentro de un sistema público y un sistema legal que orbite la ley 14441. La ley es como el centro de un sistema donde aparecen otras leyes como la ley, el proyecto de ley provincial de asistencia técnica profesional, el proyecto de ley nacional de regularización nominal, cosas que hemos presentado en el 2019 antes de la pandemia. Necesitamos modificar y ampliar el registro provincial de villas y asentamientos, necesitamos una ley que promueva el acceso al crédito, a las finanzas solidarias. Bueno, un sistema orientado por los principios rectores de la ley 14449, derecho a la vivienda y a la ciudad, función social de la propiedad, igualdad, equidad en cargas y beneficios, y la gestión democrática de la ciudad. El pueblo, los barrios, en el centro de la escena de toda política pública, demandando a los profesionales sus saberes y su acción multidisciplinar para visibilizar y desfragmentar. En la provincia de Buenos Aires hay 18.000 arquitectos matriculados y tenemos 1.776 villas y asentamientos. Sobra gente. Lo que pasa es que estamos viviendo una fragmentación fenomenal de nuestra sociedad. Necesitamos un sistema público de hábitat y vivienda y ciudad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a vos, Mariano. Muy, muy clara tu exposición, como siempre. Y bueno, ahora creo que Oscar Mesa está ahí en la gatera. Oscar. Sí. Bueno, excelente, Mariano, la verdad. Buenas tardes a todos. Muchas gracias
la secretaría y en tu nombre, Daniel, a todo el colegio. La verdad que para mí, o sea, es un orgullo, o sea, y un honor considerarme amigo de Mariano. Pero no por la exposición, sino por el tipo que es y por la dedicación que le pone y la vocación que tiene. No hemos hablado acerca de la presentación, así que hay cosas que se van a repetir, lo voy a pasar muy rápido. Y todo empieza, creo que hace muchos años, cuando compartíamos la escuela técnica. O sea, recordaba que nosotros revocamos la escuela técnica, o sea, nos enseñaban a los profesores a revocar en la vereda del colegio. Y pasaban la gente que iba a trabajar, porque entrábamos temprano, y nos separaban a enseñarnos y decirnos, no, che, pibe, la cuchara se hace así, la cuchara se hace allá. O sea, nos enseñaban, o sea, su técnica. Entonces, ¿por qué cuento esto? Por el valor del saber popular. Yo soy un arquitecto que trabaja en forma independiente, o sea, me considero un emprendedor y siempre me la he rebuscado en la manera de conseguir el trabajo. Pero por allá, por el año 16, 17, tenía un capataz y lo acompaño, o sea, tenía un problema con su escritura, con la tenencia de su tierra. Entonces, lo acompaño a la señora del capataz a Malvinas, porque somos vecinos de Malvinas, y no, o sea, para gran sorpresa me encuentro con que el director del área era Mariano, o sea, ni sabía yo, y hacía varios años que no lo veía. Nos atendió muy bien y trató de buscar una solución para esta señora. Como veníamos haciendo algunas cosas en el colegio, lo invito a una charla, no sé si era algo de fin de año o el día de la primavera o algo de eso, y vino va, vino viene en la sede de nuestra casa de San Miguel del Distrito 4, empezamos a charlar sobre el tema del déficit, o sea, y de cómo, o sea, de cómo solucionarlo. Bueno, Mariano recién algo lo habló y muy bien, y yo puse la imagen del hornero porque siempre me parece como que es un ave que, o sea, sin manos, sin cerebro, o sea, el tipo se la rebusca y hace su vivienda, ¿no? O sea, como la mayoría de los argentinos. Y este cuadrito del déficit, el déficit pega, o sea, sobre todo a la clase baja, pero también está pegando a la clase media de una manera importante. O sea, cada vez está más lejos la posibilidad de que los jóvenes puedan llegar a tener una vivienda. Y sobre todo los arquitectos, o sea, hay muchos colegas que no tienen vivienda y que no pueden acceder a la vivienda. Y esa es nuestra ciudad, o sea, nuestras ciudades crecen, o sea, se construyen, o sea, como el hornero, o sea, resuelve, el poblador resuelve el tema, o sea, y ocupa recursos, ocupa horas de trabajo, materiales, y siempre nosotros, o sea, observamos, o sea, y vemos que hay una necesidad, que es la vivienda, y nosotros tenemos un saber que no lo acercamos y no lo conectamos a la sociedad, o sea, escuela técnica pública, universidad pública,
Y como, o sea, toda la sociedad nos paga para que nos eduquemos y no conectamos con esa necesidad que la población tiene. Después podemos discutir, o sea, macroeconomía o política o lo que sea, pero la realidad es que hay una gran cantidad de gente, de familias con problemas y que las ciudades crecen mal, crecen de manera desordenada y con una cantidad de recursos impresionante. Bueno, la autoconstrucción, ¿no? O sea, las ciudades que se hacen por autoconstrucción. O sea, y que es una especie de cada familia de hornero. Y esta es una de las imágenes que bueno, me estoy apurando con la conversación, pero bueno, a partir de las charlas con Mariano, y él nos cuenta de que estaba realizando, tratando de aplicar la ley 14449, por eso es que yo estoy tratando de contar esto, que es la experiencia nuestra desde el CADVA, o sea, de los colegas comunes y silvestres, ¿no? Y nos encontramos con este tipo de cosas, a 5 cuadras de la estación, donde vive una familia, madre, abuela, 2 jóvenes que no tienen ni un lugar para nada. O sea, la verdad que está muy difícil y no hace falta irse muy lejos. Entonces nos empezamos a preguntar qué podíamos hacer con eso, qué podíamos hacer como colegio, como arquitectos, como matriculados. Bueno, esta imagen que puse del baño, la verdad, en una mañana de frío, de casi helada, o sea, vi salir un niño de su habitación para ir al baño, cruzando el patio, un baño que compartían. La verdad que es terrible, no hace falta que muestre mucho, pero cuando uno lo ve de cerca y lo conoce, nosotros nos criamos en la barriada, así que no es nuevo para nosotros, pero impacta. La ley nos da las herramientas, o sea, eso es lo que nos empezó empezamos a conocerla, no la conocíamos, o sea, si bien es de fines de 2012, empezó en 2013, la empezamos a conocer, empezamos a ver qué podíamos hacer. En el ámbito del colegio, nos compartimos en el espacio que Gustavo García lo lleva muy bien también, es conocimos a la gente de Proyecto Habitar, donde contaba la experiencia también de los consultorios. O sea, nosotros conocíamos consultorios en México, conocíamos consultorios de arquitectos de familia de Livingston, o sea, se había hecho, pero cuando llegó el momento de acercarnos y de trabajar, yo dijimos, bueno, ellos ya tienen la metodología, en el Consejo Municipal, en el Centro Promotor, empezamos a pensar la idea de implementar unos consultorios y de hacer un convenio con el CADVA. En esta foto están las autoridades del CADVA de nuestro distrito que apoyaron la idea y se entusiasmaron y firmaron un convenio con el municipio. Entonces lo novedoso y lo bueno de esto era que empezaban a estar el Estado, los arquitectos comunes, la institución y las organizaciones. Y entonces fue que nacieron los consultorios de arquitectura en Malvinas, Argentina, con el CADVA, Proyecto Habitar y los pobladores. Muchas reuniones, trabajo en equipo, convocatorias. En la foto donde estamos reunidos ahí en el barrio, llegamos a ser 15 arquitectos y preguntamos a la gente del barrio, y era la primera vez que tenían una conversación con un arquitecto. O sea, no nos conocen, o sea, no saben cuál es nuestro alcance.
lo único que teníamos para ofrecer era nuestro saber, o sea, no íbamos con promesas, la gente estaba cansada de promesas. Lo que le decíamos era que podíamos hacer proyectos de papel, o sea, y así fue que empezamos a trabajar, a convocar, a tener entrevistas con las familias, y ahí se ven los colegas de PH, los colegas del 4, trabajando con las familias, acercándonos, viendo cómo podíamos solucionar. Empezamos visitando viviendas y después eso nos llevó a visitar el barrio completo y a tratar de dar soluciones para los barrios, para los asentamientos completos. Estas son imágenes que pudimos presentar. Tuvimos la suerte de llegar a la Bienal, que nos dieran un espacio también cuando se hizo en Mar del Plata. Pudimos contar la experiencia, así que hay algunos que ya capaz que lo conocen. Para nosotros fue muy, muy, muy lindo, o sea, muy en lo personal, muy bueno. Y realmente confirmó que, como decía la exposición de Mariano, somos necesarios, ¿no? O sea, tenemos un gran problema como sociedad, como país, y tenemos también la capacidad para poderlo resolverlo, las herramientas, aunque tenemos que tratar de convocar, tratar de que seamos más. Para eso también se capacitó y se convocó a gente, estudiantes, se formó. Bastante tiempo, bastante laburo. La pandemia nos mandó también a guardarnos un poco. Estas son imágenes de qué hicimos con los trabajos, o sea, de las áreas comunes, el tema de los residuos, las instalaciones, que o sea, son totalmente peligrosas. Bueno, no voy a detenerme en mostrar, o sea, trabajo que todos los arquitectos sabemos hacer, o sea, y podemos hacerlo de manera incluso mejor. Ahora, ¿qué pasó con esto? O sea, sirvió para que tuviéramos también una producción y trabajos y proyectos que mostrar, y que sirvieron después para que en este caso, Parque Alvear, la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación, la SISU, financiara un proyecto que se lo llama POT, que es de obras tempranas. Así que también eso nos puso muy contentos. Pudimos ayudar y trabajar dentro de lo que es el Consejo Local Municipal en las distintas comisiones. El estudio de la ley de acompañamiento técnico, y también pudimos, o sea, juntarnos y agruparnos y crear la comisión de hábitat dentro de nuestro distrito. Ahí están los colegas que estuvimos trabajando, o sea, por mucho Zoom, con diferencias, con distintos matices. O sea, ninguno de nosotros tenía experiencia ni en política, ni en organizaciones. Bueno, algunos sí, algunos algo habían hecho, pero es como que el trabajo que se realizó en Malvinas nos ayudó y nos entusiasmó a avanzar en otros sentidos, en poder difundir el alcance de la ley, en tratar de que se hagan en los
en los municipios vecinos, en San Miguel, en José Cepaz. Hay muchísimo para hacer, necesitamos que seamos más. En ese sentido, acompañamos también algunos de nosotros a las prácticas preprofesionales de estudiantes de la Universidad Nacional Moreno, donde varios estudiantes en distintos momentos y equipos trabajamos generando ideas y proyectos y una transmisión de saberes. Son alumnos de la Universidad de Moreno, o sea, son alumnos también del conurbano, así que muchos de ellos tienen los mismos problemas que mostrábamos que sufre la gente que sufre el tema del déficit, distintos trabajos. Participamos en distintas charlas y eventos tratando de contar la experiencia o lo que hemos aprendido de la 14449. Presentamos en el premio Estímulo, en este caso, el caso Cristina, con la metodología y la carpeta que nos enseñó la gente de Proyecto Habitar. Intentamos hacer también un trabajo de investigación o una propuesta sobre el sistema público de hábitat. Oscar, te aviso que ya están pasados los minutos de ustedes, no para cortarte abruptamente, sino para que vayas achicando. No, ya termino. Bueno, y actualmente estamos trabajando en una organización en acción, que es una fundación que trabajamos ahí, o sea, estamos con algunos haciendo consultorios, y por ahora eso, nada más, y muchas gracias. Bueno, tampoco queríamos que terminaras tan rápido. Bueno, No, está muy bien, gracias a vos, realmente muy clara la exposición y muy, yo diría, complementaria de la de Mariano. Así que muchas gracias. Bueno, ahora le toca el turno a la doctora María Laura Canestraro. María Laura es doctora en Ciencias Sociales, es integrante del CONICET y del Grupo de Estudios Sociourbanos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me traicionó el subconsciente. Bueno, María Laura, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi título original, digamos, es socióloga de la Universidad de La Plata, así que... entonces no me traicionó el subconsciente. No, soy de Mar del Plata, pero mi carrera de grado la hice en La Plata. Sí. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Yo vengo a compartirles algunos resultados de un trabajo que estamos haciendo acerca de la implementación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en la región centro-sur de la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido me parece que tiene varias puntas, digamos, y diálogos con las presentaciones anteriores, sobre todo con lo que presentaba Mariano en relación a la cuestión del déficit, digo que por ahí ponía más énfasis en esta cuestión de la heterogeneidad, o sea, de pensar el déficit, digamos, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y yo agregaría la escala en el sentido de que justamente creemos que en relación a la región centro-sur quizás hay una cierta vacancia respecto de cuáles han sido los avances de la implementación de la ley, y digamos, y cómo puede pensarse justamente la inscripción territorial de la misma, porque creemos que hay varios condimentos de la ley que están bien orientados quizás a la situación del conurbano, que es distinta a la de esta región. Bueno, les voy a compartir mi presentación. Prometo ser breve y si no me dicen. Bueno,
Como les decía, entonces traigo algunos resultados de un trabajo que venimos haciendo, que no lo estoy haciendo yo sola, sino con otras colegas, diría, si bien en este caso somos todas de distintas disciplinas. Soledad Arenaza, abogada, bueno, Paula Suero, que forma parte del instituto, arquitecta, y Laura Zulaika, licenciada en gestión ambiental, y además lo estamos haciendo este trabajo con otro grupo de colegas de la que estamos dentro del grupo de estudios urbanos de la Facultad de Humanidades. Estos resultados son parte de un proyecto de investigación denominado Impacto de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en la regulación del mercado de suelo en municipios del centro sur de la provincia de Buenos Aires, originalmente pensado desde el periodo 2012 hasta 2018, porque fue el momento en que hicimos esa presentación, pero lo hemos extendido hasta el presente. Bueno, es un proyecto que tiene financiación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Un poco el objetivo general es analizar, como les decía, la implementación de la ley, haciendo foco, bueno, primero en esta región, en el centro sur, y luego haciendo foco, digamos, específicamente en los instrumentos de regulación de suelo. Nosotros trabajamos con los 27 municipios que delimitamos dentro de la región centro-sur de la provincia de Buenos Aires, y en una primera etapa lo que hicimos fue relevar y sistematizar normativa, digamos, vinculada a la regulación de los instrumentos de actuación de la ley, para posteriormente avanzar en una aproximación a la diversidad de variables que pueden estar incidiendo, digamos, en la efectiva implementación o no de la ley, ¿no? Para eso trabajamos con entrevistas en profundidad. En una primera etapa que ya finalizamos, entrevistamos a funcionarios de las áreas de planeamiento, no de los 27 municipios, sino de 14. Esto tuvo que ver con algunos criterios que les voy a comentar ahora de heterogeneidad, pero además de accesibilidad. La verdad es que hemos tenido bastante rechazo por parte de algunos municipios. Creo que esto tiene que ver con una cuestión de sentirse con una suerte de auditoría respecto de qué hicieron o no, pero bueno, en algunos casos se ha hecho difícil avanzar con algún tipo de información de mayor profundidad. Trabajamos entonces, como les decía, con el cruce de distintos criterios. Por un lado, municipios que efectivamente hayan legislado en relación a la regulación de suelo, otros que no hayan adoptado legislaciones al respecto, en función del tamaño de las ciudades, que es bastante heterogéneo, y en relación a la principal actividad económica del municipio, ¿no? Que también hay bastante heterogeneidad. Principalmente hemos encontrado agro, industria y turismo, y creemos que eso es algo sobre lo que vamos a ir avanzando a lo largo de la investigación, pero que esto tiene que ver con, digamos, no solo el tamaño de las ciudades, por supuesto, y las capacidades institucionales de los municipios, sino también la actividad productiva en relación a la efectiva implementación de algunos instrumentos de actuación o no. En este caso, y por eso yo decía que esto tiene relación con la presentación de los colegas que hicieron anteriormente, y específicamente en el caso de Mariano, que hablaba de la cuestión del déficit, aquí vengo a presentar algunas reflexiones en relación a qué sucedió con los resultados del registro de villas de asentamientos precarios en esta zona, ¿no? Para realizar esto, bueno, además de, por supuesto, específicamente el registro, trabajamos con los sitios web de los municipios, bueno, con algunos datos del INDEC, con parte de la información que está disponible en el Observatorio de la Ley de Acceso Justo al Hábitat que tiene la Asociación Madre Tierra, y también hicimos un análisis de informes y actas del Consejo Provincial de Hábitat y Vivienda. Yo voy a pasar muy rápido lo que sigue, pero un poco voy a contextualizar la ley, que me parece que esto lo conocemos todos, así que esto es lo que justamente voy a pasar más rápido. Voy a ir hacia una caracterización de la zona, de algunas cuestiones ligadas específicamente a la implementación en general y a los resultados del registro en particular, y luego ver algunas reflexiones, desafíos, cuestiones vinculadas a los diagnósticos, a la cuestión del déficit y cómo avanzar con la efectiva implementación de la ley, ¿no? Bueno, esto, insisto que lo voy a pasar rápido, pero del contexto más o menos todos tenemos idea, digo, el contexto en el cual se aprueba la ley, ¿no? De una histórica inexistencia de políticas de producción del suelo urbano destinado a sectores populares en la región en general, en nuestro país en particular. Como dentro, digamos, de las 24 provincias
En el momento de sanción de la ley, solo Buenos Aires y Mendoza tenían un marco normativo, digamos, que regulara el ordenamiento territorial y el uso del suelo. Ahora tenemos también recientemente la provincia de La Rioja, y algunos municipios tenían, digamos, o exhiben mayor desarrollo de marcos regulatorios, pero en su mayoría aprobados en la década del 70 y el 80, ¿no? Insisto que estoy hablando en el contexto anterior a la sanción de la ley. Bueno, el déficit habitacional más elevado del país tiene la provincia de Buenos Aires. Sabemos que una de las principales causas es la falta de acceso al suelo, y justamente en relación a eso, si bien durante el periodo 2004 y 2012 fue la jurisdicción que tuvo mayores beneficios en el reparto de fondos asignados a los planes federales de vivienda, eso puso en evidencia o reforzó, digamos, la existencia de condicionamientos estructurales, ¿no? En relación a cómo el propio Estado puede resolver el déficit habitacional existente, vinculado a dos cuestiones. Por un lado, por eso insisto en la heterogeneidad, ¿no? A la uniformidad de soluciones que muchas veces presenta la política de vivienda, que es insuficiente para atender esa heterogeneidad, y por otra parte, algo que sabemos que es un gran problema, que es la regulación del suelo, y bueno, la falta de castigo a la especulación inmobiliaria. En ese sentido, claramente la concepción, digamos, la ley se entiende, la ley de acceso justo al hábitat, atendiendo justamente a esas dos grandes dimensiones que no dejan de ser en definitiva dos caras de una misma moneda, ¿no? Y si vamos al contexto más regional, digo, pensando en América Latina, ya teníamos, digamos, otros avances en relación a, digamos, esta nueva normativa que se inscribe en un paradigma, digamos, de derecho urbanístico ligado a la reforma urbana de países que ya habían avanzado en algunas legislaciones, como Colombia, Brasil, bueno, Ecuador, Uruguay, El Salvador y demás, ¿no? En Argentina teníamos el antecedente de la conformación de distintos espacios multisectoriales, en principio en el año 2005, con el Movimiento por la Reforma Urbana, luego Habitar Argentina, donde se promulga el Consenso Nacional para un Hábitat Digno. Bueno, en todo ese contexto es que hay que entender cómo se inscribe la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que se sanciona, digamos, que es muy, digamos, traccionada por organizaciones sociales que venían trabajando con el tema del hábitat popular. Bueno, claramente Gabriel puede dar cuenta mucho mejor que yo de todo ese proceso, ¿no? Y en general consideramos que hay pocas investigaciones que estén enfocadas en la regulación del mercado del suelo. Yo decía recién estas dos dimensiones, creemos que en definitiva, y un poco estos resultados que venimos a compartir, nos traen, digamos, la idea de que efectivamente la ley, si bien se propone estas dos dimensiones, ha avanzado mucho más con, digamos, con algunos reparos, pero en la atención del déficit que en la efectiva regulación de el mercado del suelo. Por eso era también nuestro interés en abordar específicamente esa cuestión, ¿no? Previa a hacer una exploración sobre otras dimensiones de la ley, como esta que tiene que ver con el déficit urbano habitacional, pero que, insisto, en definitiva no se pueden pensar de manera separada. Bueno, y tenemos entonces la ley que se sanciona en 2012, se reglamenta en 2013, la conocemos, ¿sí? Así que no me voy a detener en estas cuestiones de cuáles son sus objetivos, como recién mencionaba en estas dos dimensiones, y los principios rectores que ya ahí los colegas los mencionaron, ¿no? El derecho a la ciudad de la vivienda, la función social de la propiedad, la gestión democrática de la ciudad y reparto equitativo de cargas y beneficios que hacen a estos dos ejes que mencionaba. La autoridad de aplicación es el Estado provincial, hoy por hoy a través del OPISU, pero en su origen cuando se reglamenta a través del Ministerio de Infraestructura de la provincia, específicamente la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda, y el OPISU que se crea en el año 2017, ¿no? Como un ente autárquico dentro de la jefatura de Gabinete de Ministros. Algo interesante a propósito de digamos, las particularidades de la región centro-sur es que dentro de los 27 municipios que forman parte de la región, solamente hay una coordinación territorial en el municipio de General Pueyrredón, ¿no? Entonces eso también acentúa la dependencia de los municipios y los consejos locales para la efectiva implementación. Bueno, tenemos ahí todos los instrumentos de actuación. Yo me voy a centrar entonces en algunas reflexiones en relación al segundo, al de la integración sociourbana de villas de asentamientos precarios, en particular sobre los resultados del registro público provincial de villas y asentamientos. Antes de avanzar específicamente sobre la región, algunos datos de implementación en la provincia, ¿no? Lo que está disponible o lo que, digamos, los trabajos que hay existentes
Al respecto, hasta el año 2006, por supuesto que el 2016 a esta parte hay otros avances, pero digo, lo que está sistematizado en algunos documentos nos dice que hasta de los 135 municipios, muy pocos habían comenzado a aplicar la ley. El conurbano, por supuesto, es la región más destacada. En su mayoría no había ordenanzas relativas a la ejecución de instrumentos, algunos no tenían interés en recibir asistencia técnica y otros presentaban intervenciones previas. Y esta es una situación que encontramos bastante en algunos de los municipios de la región, ¿no? Entre 2013 y 2015 se avanza en algunos instrumentos, digamos, de actuación, en la aplicación, bueno, sobre todo en el programa de generación de suelo urbano, en el registro de villas de asentamientos, también de organizaciones sociales, se pone en funcionamiento el Consejo Provincial de Hábitat y Vivienda. Para el año 2019, en la Asociación Civil Madre Tierra decía que de los 82 municipios que tienen villas de asentamientos en el registro, 32 adhirieron a la ley, 20 crearon un consejo local de hábitat y solo 4 una cuenta especial para la mejora del hábitat, como lo estipula la reglamentación de la ley. Bueno, y después lo que le mencionaba recién, que hay algunos estudios que abordan otras dimensiones del hábitat, pero específicamente, digamos, no hay demasiada profundización en relación a los instrumentos de regulación del suelo de una mirada más general, y bueno, específicamente en esta región hay una vacancia respecto de eso, ¿no? Esta es la región centro-sur de la provincia de Buenos Aires, esos son los 27 municipios, ¿sí? Abarca, bueno, tenemos datos del censo 2010, que es lo disponible, teníamos más o menos 1.800.000 habitantes, tiene ciertas particularidades, uno podría pensar que en términos de proyección, las grandes ciudades, ¿sí? Los aglomerados de tamaño intermedio como mayores han crecido, pero bueno, acá tenemos algunas particularidades en relación sobre todo a los pueblos grandes que decrecen, ¿sí? Con lo cual es una región muy particular. Tomando a los 27 municipios en su conjunto, el 80% diríamos que es urbano, es decir, que sus habitantes viven en ciudades. Es un área que se ubica dentro del modelo deseado de la Planificación Estratégica Territorial del año 2011. Como les mencionaba, hay heterogeneidad respecto de la actividad productiva, pero mayoritariamente tienen esos partidos un perfil cerealero, luego ganadero, sobre todo en pueblos grandes y ciudades pequeñas, y después, sobre todo en las más grandes, aparecen una actividad industrial mixta y también turística, ¿no? El criterio, digamos, y el porqué de esta selección es porque es una de las zonas de influencia de la universidad, que es, bueno, la institución a la cual pertenecemos la mayoría de los integrantes, y resulta más factible, digamos, la Debe transferencia. ser Daniel ese que vino a buscar un... Bueno, respecto de la región específicamente, es bastante disímil la implementación, ¿sí? En muchos casos no se ha implementado, en otros casos se realiza la adhesión como un primer paso para avanzar, pero luego las acciones u omisiones son diversas. Como les decía, hay una cuestión relevante que tiene que ver con qué capacidades institucionales tienen los municipios para operativizarla, y ahí estamos, yo decía, señalaba las cuestiones diferentes con el conurbano, y estamos en una situación de desventaja respecto de algunas capacidades institucionales, sin duda. Exploratoriamente, bueno, esto es una etapa que tenemos que avanzar con el análisis de las entrevistas, pero hay diversas, incluso dependencias gubernamentales, muchas veces fragmentadas respecto de qué, digamos, institucionalmente cuál es la dependencia que tiene mayor incumbencia en la problemática habitacional, digamos, más allá de la ejecución de la ley, y hay desde secretarías de obras hasta subáreas de infraestructura, planeamiento, direcciones, por supuesto en general disociadas de desarrollo social o acción social, ¿no? Eso también es una cuestión compleja. Y también lo que encontramos es que, bueno, generalmente no cuentan con recursos propios para ejecutar operatorias, o lo han tenido a escala muy pequeña. La mayoría de las operatorias bajan de nación o de provincia a través del IPB. Y esto, como les decía, algunos tienen herramientas de regulación de suelo preexistentes. En su mayoría, perdón, banco de tierras, pero algunos en particular han avanzado con algunas otras cuestiones de manera preexistente, ¿no? Ahí menciono un caso en particular que lo analizamos con un poquito más de especificidad, que es Tres Arroyos. Nosotros nos detuvimos un poco en lo que fue la expansión del parque industrial de Tres Arroyos a través de una operatoria de una asociación público-privada para incorporar tierra al dominio municipal, muy interesante, que hizo el municipio,
con instrumentos de regulación previos a la sanción de la ley, ¿no? Incluso el derecho a la participación en la renta diferencial, que es central, fue en el 2012, pero antes de la sanción de la ley. Bueno, este es muy esquemático, pero en qué se ha avanzado en general en la región, qué municipios, esos 27 municipios han adherido a la ley, cuáles tienen consejos, los consejos se han desarrollado bastante poco, y qué regulaciones específicas hay en relación al mercado del suelo. ¿Qué decir sobre el déficit urbano habitacional? ¿No? En su primer artículo, la ley plantea abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbana habitacional, ¿no? Y prevé que los municipios van a ser los responsables. Los municipios tienen que inscribir los datos que informe el déficit urbano conforme a lo que se establece, bueno, en el mencionado artículo, considerando el déficit urbano habitacional como la escasez, calidad insuficiente o inaccesibilidad, a condiciones materiales, servicios y espacios aptos para satisfacer las necesidades y promover una mejor calidad de vida de la población en el marco de un hábitat ambientalmente sostenible. Ahí tenemos ya una primer cuestión problemática en términos metodológicos, que es bastante laxa esa definición, que no está reglamentada en base a parámetros e indicadores que permitan organizar a los municipios y registrar esa demanda, y a su vez pone en tensión, digamos, otros dispositivos, duplica de alguna manera un dispositivo de información que ya existe, como el Registro Único de Demanda, que es parte del Instituto Provincial de la Vivienda, para aplicar el sistema federal de vivienda, ¿no? Ahí creo que hay algunas tensiones, porque en definitiva los municipios no inscriben la demanda efectivamente, ¿no? Bueno, en su artículo 28, luego de plantear estas situaciones o estas definiciones, crea, a partir de su artículo 28, el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos. ¿Y qué dice el registro respecto a los resultados de la región, ¿no? Dice que en esos 27 municipios, tomados en su conjunto, existen 140 villas de asentamientos que integran 15.883 viviendas, se ocupan aproximadamente unas 790 hectáreas. En su mayoría, sí, más de un 73%, son asentamientos anteriores al año 2000. Mayoritariamente son anteriores al año 2000, luego entre 2001 y 2010. Del total de esos asentamientos, digamos, o de esas situaciones deficitarias, la mayoría, casi un 60%, corresponde a asentamientos precarios, ¿no? Y fíjense ustedes esto que importante y que se condice con los resultados que relevamos en las entrevistas a funcionarios, ¿no? Del total de los 27 municipios relevados, solo 11 registran presencia de villas de asentamientos. Es decir que para los 16 restantes no hay datos, pero mayoritariamente para los que nosotros hemos relevado directamente no existen villas de asentamientos tal cual lo contempla el registro público, ¿no? Esos 11 municipios son, en principio, digamos, incluye aquellas grandes aglomerados urbanos, ¿no? Básicamente y centralmente General Porredón, Bahía Blanca, Tandil, Necochea y Olavarría. Si nosotros consideramos esos 11 partidos, sí, bueno, vemos la cantidad de viviendas, tiene que ver con el dato que les decía anteriormente. Laura, te aviso que ya tu tiempo ya termino. Está feneciendo. Gracias. Ya termino. Algunos está resultados perfecto, y termino. está bárbaro, pero mi deber es avisarte nada más. Perfecto, ya, esto lo paso rápido. Bueno, les decía que mayoritariamente están en las ciudades, en los grandes aglomerados, son mayoritariamente tierras, digamos, de dominio privado, sí, en su mayoría, casi un 60%, luego dominio público-privado y finalmente dominio público. La situación en relación a la disponibilidad de servicios es bastante disímil. Bueno, ahí tenemos algunos datos que pueden verse en relación a, bueno, a la luz eléctrica, más de un 72%, es uno de los servicios más disponibles, no así, bueno, el alumbrado público. Bueno, eso son algunos datos en generales, pero ¿a qué me interesa ir más allá de las particularidades? Voy a ir a cerrar, ¿no? En principio, bueno, esta idea de que hay gradientes en la implementación de la ley, que incluso muchos municipios cuentan con normativas previas, entonces la cuestión central es pensar cómo se pueden articular esas distintas
normativas. Por supuesto, siempre atravesadas, yo acá no lo mencioné, pero por la cuestión política que es central, ¿no? Para ver qué municipios efectivamente dicen, sí, nosotros implementamos la ley y adherimos a la ley, y cuáles no, y efectivamente están planteando instrumentos bastante similares a los que se mencionan en la ley. La necesidad de difundir la ley y sus instrumentos y de capacitar recursos humanos. Nos ha pasado en algunos municipios de entrevistar, bueno, sabemos que eso es algo que se está impulsando desde el Ministerio de Nación y también desde la provincia, pero municipios en donde sus propios secretarios de planeamiento no saben, no conocen la existencia de la ley. Por eso digo, la situación es muy disímil en el urbano y en el resto de la provincia de Buenos Aires, o al menos en esta región centro-sur, ¿no? Y en relación al registro en particular, bueno, la centralidad de tener diagnósticos, aunque resulte problemático medir el déficit, ¿no?, entre cuantitativo y cualitativo, cómo captar y atender diferencialmente a ambos, ¿no? La magnitud del problema, y ahí ponemos otra vez esta homogeneidad, porque el problema del déficit es un gran problema, ahora a su vez hay situaciones heterogéneas, entonces la importancia de poder definir integralmente, pero a su vez, como dije al principio, atendiendo a las escalas y a las particularidades de los municipios, que son distintos, los 135 municipios, que de los 16 de los 27 municipios del Centro-Sur no tengan datos sobre villas de asentamientos, nos está poniendo en evidencia que la cuestión de las villas de asentamientos no es el problema habitacional que caracteriza esta zona, ¿no? Solo 11 de los 27 municipios tienen esa situación, con lo cual hay que relativizar esa caracterización del déficit, que por supuesto está concentrado en las ciudades de mayor y menor dimensión, digamos, en términos demográficos, lo cual no significa que las otras no tengan problemas habitacionales, ¿se entiende? Pero no necesariamente ligados a las villas de asentamientos. El problema del déficit de suelo lo tienen todos, ¿no? Bueno, que mayoritariamente son asentamientos configurados antes del año 2000, y créeme que ya termino. Vuelvo entonces a la importancia de sistematizar y registrar la demanda habitacional en cada municipio, complementando la información del registro, problematizar el déficit que no es registrado, que es subregistrado y que está vinculado, digamos, bueno, un poco en contraposición a lo que exige la ley, pero mayoritariamente los registros municipales están vinculados a 3 cuestiones: a las demandas que se le presenta específicamente en las oficinas de dichos registros, a los censos que se hacen a partir de conflictos puntuales, sobre todo aquellos que implican o que traen consigo un posible desalojo, y después a la ejecución de programas habitacionales en el municipio. Y esta sí es la última. Los instrumentos de actuación, entonces, consideramos que constituyen un insumo fundamental para la planificación urbana, y de manera específica los diagnósticos previos orientados a resolver situaciones de déficit, que no solo tienen que asumir, como decíamos, el abordaje integral, sino también estar ajustados a las escalas, y en ese sentido creemos que hay una obligación pendiente por parte del Estado provincial y de los gobiernos municipales para sistematizar estas cuestiones. Por supuesto, siempre pensando en que este avance tiene que hacerse desde la configuración, digamos, de un entramado actoral donde participen los distintos sectores que están involucrados, como presentaba anteriormente Mariana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Laura. Realmente muy bueno. Excelente. Bueno, y ahora vamos a escuchar y ver la exposición del arquitecto Guillermo Noceto, coordinador del área de desarrollo institucional de la Asociación Madre Tierra. Perdón, Gabriel, te rebauticé. Gabriel, me rebautizaste. No sé de dónde saqué Guillermo. Como vos te bautizaste Gonzalo, entonces me bautizás a todo el mundo como vos ya quieras. puedo decir cualquier cosa. Claro. Bueno. Dale, gracias, perdón, Daniel. Entonces, Gabriel. No, por favor. Y bueno. Dale, trataré de ser lo más breve posible, dada la hora. Solo para quien no conozcan el trabajo de Madre Tierra, les voy a pasar un videíto de 1 minuto que va a ser mucho más expeditivo que hacer yo la presentación. Así, si me permiten compartir. Nosotros como organización trabajamos el hábitat popular.
pero es como el tema, digamos, la preocupación es generar organización y que queden consolidados saberes en los sectores populares como para poder ir en busca de mejorar las condiciones de vida. Lo primero que hace Madre Tierra es generar 2 planes de lotes con servicios. Los planes de lotes con servicios es la posibilidad de que las familias de sectores populares, los trabajadores, accedan a tierra urbanizada. Urbanizada significa que tenga luz, agua, servicios cloacales. Tomamos también el tema del derecho al hábitat como un derecho humano. No es cuestión de suerte. Ay, qué suerte te pudiste comprar una casa, qué suerte que llegaste al terreno. No, sino es como un derecho, digamos. No tendríamos que tener suerte, tendríamos que tener todas las posibilidades y tendría que ser un hecho. Somos un equipo de técnicos que lo que intentamos es favorecer el desarrollo y la mejora de las condiciones de habitabilidad para los sectores populares. Bueno, espero que se haya escuchado bien. Ahora sí, paso a la presentación. No sé, Daniel, si me dicen si se está viendo. Sí, perfecto. Intentaré también dialogar. Excelente creo, las presentaciones tanto de Mariano, de María Laura y de Oscar, y voy a intentar dialogar con esas presentaciones. Yo creo que sí, que hay muchos puntos en común, ¿sí? Desde Madre Tierra, una de las cosas que aprendí trabajando, yo tengo la suerte de trabajar en Madre Tierra ya hace muchos años, de 1995, yo estudiaba en la facultad en la Universidad de Morón y tenía que hacer mi tesis de grado y quería abordar la problemática del hábitat popular, así conocí a Madre Tierra. Terminé no haciendo mi tesis y trabajando en Madre Tierra. Y con mucha alegría hoy continúo trabajando en Madre Tierra, lo que me permitió generar algunos aprendizajes. Uno de los aprendizajes o certezas que uno fue teniendo es que identificar que hay 3 formas de acceder a la tierra y la vivienda, o 3 formas de construir ciudad o de producir ciudad. Una es la que produce el mercado, otra es la que produce el Estado, y hay otra tercera forma, que un poco se hicieron referencia en las exposiciones anteriores, es la que se produce en una lógica social, una forma de producir mayoritaria, que es lo que se denomina la producción social del hábitat. ¿Qué se entiende por producción social del hábitat? Hay definiciones teóricas, una es la de la Coalición Internacional de Hábitat, que surge en la Conferencia Hábitat de 1976 de Vancouver. Esa me parece que es bastante interesante, y lo reconoce como aquellos procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales, que operan sin fines de lucro. ¿Sí? Madre Tierra es una organización que intenta operar o ha operado desde su existencia en esa lógica, ¿no? Una forma, y ahí coincido, trato de dialogar con los planteos de Mariano, ¿no? Con el tema de lo invisible. La producción social del agua de hábitat es una forma de producción de ciudad que es bastante invisibilizada. Es un proceso abierto, es poco reconocido por las políticas públicas, con recursos escasos, se lo relaciona mucho con la informalidad, es un proceso que reconoce los saberes populares, es un proceso que en las facultades de arquitectura casi no se estudia, ¿no? Es algo que no es visto, se invisibiliza, siendo la forma de producir la ciudad, sobre todo en las ciudades latinoamericanas, una de las principales formas de producir ciudad es a través de los procesos de producción social del hábitat. No nos preparan como arquis para hacer un aporte profesional a esta forma de producción. Y muchas veces las estructuras más colegiadas, que agrupa profesionales, tampoco lo toma como una cuestión a laburar. Por eso festejo yo que desde el Colegio de Arquitectos de la provincia exista esta comisión de hábitat, porque me parece es un paso importantísimo para que estas cuestiones empiecen a aparecer en la agenda también del colegio. Algunas características de esta forma de producción, que el centro son las personas y no la economía, por eso se toca mucho con lo que se denomina la economía social y solidaria.
puede articular organizaciones de base, ONG, Estado, y ahí lo relaciono también con Mariano. Es una forma de producción que no es solo, es entre otros, en comunidad, digamos, ¿no? Es una forma de producir en comunidad. Y tiene un enfoque de desarrollo local. Posibilita la participación social y política porque, y acá lo relaciono con la gestión democrática y la ciudad, porque permite la toma de decisiones de quienes están involucrados y beneficiados de la propia producción, y en ese sentido fortalece el ejercicio de la democracia y la participación. Tiene siempre componentes de capacitación y empoderamiento, ¿sí? Crea una nueva ética y cultura comunitaria, y es una práctica que brinda mejores resultados a largo plazo en lo que se refiere a la producción de vivienda y a la producción de barrio, de ciudad. Hay una actitud crítica, ¿no? Y la corresponsabilidad en las dinámicas de transformación de su entorno, es decir, son procesos que están muy presentes en cómo impacta el mismo proceso en el lugar donde se realiza, y hay una cuestión clave para quienes trabajan como profesionales acompañando la producción social del hábitat, para mí por lo menos como aprendizaje, es la de saber escuchar. En los últimos años, quienes son las protagonistas en la producción social del hábitat son las mujeres, y llamamos mujeres constructoras, no solo en el sentido de constructoras en términos de mano de obra, ¿no? Sino constructoras de comunidad. Son las mujeres que están siempre atentas a las necesidades básicas insatisfechas de su comunidad, están atentas cuando hay derechos vulnerados en su comunidad. Por eso decimos que son mujeres constructoras de comunidad. Y ellas son las protagonistas de este proceso. Y otro aprendizaje que tuve, o que yo siento que surge de haber trabajado en Madre Tierra, es entender que el acceso a la vivienda y un hábitat adecuado no se relaciona solamente con una cuestión de pobreza. Tal vez cuando yo salí de la facultad y empecé a incorporarme a estas cuestiones, un poco como hacía esa relación, ¿no? Que el acceso a la vivienda y a un hábitat adecuado está muy relacionado con una situación de pobreza. A lo largo de todo este recorrido, creo que se relaciona también con la capacidad o incapacidad de gestión del territorio, ¿sí? Y el funcionamiento del mercado del suelo, o el no intervenir en el funcionamiento del mercado del suelo, genera esa dificultad para acceder a la tierra y la vivienda. Cuando se comprende el problema del acceso a la tierra y la vivienda como una cuestión relacionada solamente a la pobreza, ahí se empiezan a aplicar políticas compensatorias. Entonces dice, bueno, como las familias pobres no pueden acceder a la vivienda, lo que hay que hacer es construir vivienda, digamos, ¿no? Como una cuestión compensatoria. Pero la realidad es que es un problema mucho más complejo, digamos, ¿no? Por eso, y tal es la complejidad que está relacionada con la capacidad de los municipios, sobre todo, quienes tienen como la potestad de gestionar el territorio, de hacerlo e incidir en el mercado de suelo, ¿sí? Cuando se comprende el problema con esa complejidad, es necesario entonces generar una serie de mecanismos que puedan atender la complejidad, digamos, ¿no? Y ahí sí lo relaciono con la ley de acceso justo al hábitat. Madre Tierra fue una de las impulsoras de la ley. Yo creo que desde el 2005, cuando empezamos a militar la ley, no solo yo, sino compañeros de Madre Tierra, otras organizaciones, dimos muchas charlas sobre la ley. Y hoy, también por falta de tiempo, no podríamos hacer un recorrido de la ley, porque es una ley muy extensa y compleja, pero también con el tiempo fui no sé si aprendiendo, fui pensando, bueno, una de las grandes dificultades que a veces se tiene respecto a la ley de acceso justo al hábitat y su implementación es su interpretación como de manera sectorizada, ¿no? Como artículo por artículo.
Y muchas veces dice, bueno, si yo aplico el programa de lotes con servicio, ya estoy implementando la ley de acceso justo al hábitat. Si yo adhiero a la ley, ya estoy implementando la ley de acceso justo al hábitat. Si yo creo el consejo local, ya está, digamos, ¿no? Y como si fuese una aplicación por partes. Y a nosotros nos parece que es una ley que debe ser comprendida en su integralidad, digamos, ¿no? Y en toda su complejidad. Es decir, acá yo partí la ley en 3 grandes paquetes. Uno que tiene que ver con los principios lectores, ¿no? La ley habla del derecho a la ciudad y a la vivienda, la ley habla de conceptos como la función social de la ciudad y de la propiedad, la ley habla de la gestión democrática de la ciudad y de la distribución equitativa de los costos y beneficios del proceso de urbanización, ¿sí? Una serie de principios rectores que deben jugar, deben ir articulando con las otras cuestiones. Así como que genera principios rectores, genera una serie de, podríamos llegar, instrumentos o herramientas muy concretos, una serie de programas como el programa de lotes con servicio, el régimen de integración sociourbana de Villa de Asentamiento, que recién hizo un resumen de su aplicación María Laura, el fomento del crédito para la mejora del hábitat, cuestiones que estaban muy relacionadas con lo que planteé anterior, que son 3 elementos que favorecen o que apoyan, son herramientas que apoyan la producción social del hábitat, ¿sí? Y por otro lado, tenemos una serie de instrumentos de gestión principalmente, que es la creación de zonas especiales de reserva de tierra y promoción de hábitat social, la generación y el impulso de consorcios urbanísticos para la producción de suelo, el declarar el parcelamiento y edificación obligatoria, una herramienta con muchísima potencia que casi no se aplica, el mecanismo de reajuste de tierras, y la participación en las valorizaciones inmobiliarias, porque esto permite la financiación de todas las otras cuestiones. ¿Me explico? Y esto es clave, porque muy pocas leyes incorporan dentro de las herramientas que generan un elemento que permita financiar la política que es impulsada a partir de la ley, ¿sí? Y vuelvo a insistir, para mí es clave poder tener una comprensión de la ley de acceso justo al hábitat con esta complejidad, digamos, ¿no? Y aplicar la ley de acceso justo al hábitat tiene que ver con tener esta mirada integral. Es un gran desafío que lo que venimos viendo, y un poco surge también del informe que mostró María Laura, la dificultad, ¿no?, para implementarla con ese nivel de integralidad. Muchas veces se hacen como por piecitas, con cositas separadas, y se corre el riesgo de generar, y ahora voy a mostrar algunos ejemplos, cuestiones que no están que finalmente van en contra con el objetivo de la ley. Voy a pasar algunos ejemplos de producción social de suelo urbanizado a partir de la ley 14449, ¿sí? Esto es un estudio que hicimos con colaboración de Juan Pablo del Río del INTA, ¿sí? Relevamos las resoluciones que posibilitaban el desarrollo de planes de lotes en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires hasta fines del 2019. Está desactualizado, pero me parece bastante gráfico. Si ven en las imágenes, el puntito amarillo, ¿sí?, generalmente es el centro de la localidad, el centro de la ciudad, y los polígonos rojos es donde fue aprobado el proyecto en el marco del programa de lotes con servicios. Van a ver que la mayoría, ¿sí?, son en la periferia, algunos muy mal localizados. Esto es, bueno, sin palabras. Esto para mí da cuenta de la dificultad que tienen en la gestión del territorio, digamos, ¿no? Que no alcanza con implementar un programa. Implementar un programa no necesariamente es cumplir con los objetivos de la ley. Bien.
Y para terminar, no sé si la anterior, y voy a leer un poema que tiene que ver un poco con lo que ha planteado Mariano, ¿sí? y Oscar y María Laura, que tiene que ver con la invisibilidad. Cuando ellos hacían la presentación, me recordó a este poema que se llama Los Nadies de Eduardo Galeano de 1940, y me permito leerlo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. De algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Y yo agrego, los ninguneados no tienen casa y necesitan de arquitectos y arquitectas. Muchas gracias. Gracias a vos, Gabriel, excelente. Bien. Y el remate creo que nos conmovió. Por lo menos a mí sí. Bueno, en realidad creo Así que es, esto, Javi. sí. Los felicito a todos, la verdad que sí. Bueno, esa es la mejor felicitación Gracias, que Rosa. podemos tener. Bueno, creo que está todo dicho. Es excelente esto. Creo que seguramente da para mucho más. Pero bueno, igual tenemos un espacio para preguntas y bueno, está abierta ese espacio para que quienes están conectados puedan hacer preguntas a quienes han sido los expositores de hoy, las y los expositores. Te voy a hacer una pregunta, Daniel. Sí. Bueno, primero quería agradecerle a todos los disertantes. La conclusión de las 4 exposiciones terminaron en línea con lo que venimos pregonando de la Secretaría desde que la arrancamos. Así que les agradezco y los felicito. Yo quería hacer una pregunta a Mariano, cuando él habló de 2 barreras que había que, digamos, que superar, y habló del 8912, y uno supone a qué se refiere, pero también mencionó a la Ley de Entidades Financieras. Y quería saber por qué la Ley de Entidades Financieras dificulta el tema del hábitat popular. Bueno, la 8912 genera 40 años de producción de ciudad como la que tenemos. No es, bueno, eso ya es recontra sabido, pero hay algo fundamental. Produce ciudades que son cómodas de producir para nosotros, los profesionales que hacemos ciudad, pero son invivibles para la gente que tiene que vivir allí. O sea, para nosotros es fantástico, porque en un escritorio resolvemos todo, planeamos, es invivible. Dejamos afuera, y esto es lo que trae de potente la 14449, junto con otras cosas, dejamos afuera al pueblo, que es el que vive en la ciudad y al que le pertenece la ciudad. Entonces me parece que hay que hacer un replanteo desde cómo tomamos elementos del 8912, que son útiles, y los configuramos con la lógica que trae la 14449, que es una revolución urbana. Ahora, la Ley de Entidades Financieras lo que trae es la falta de crédito.
Si vos ves la estadística, bueno, está la compañera de Mar del Plata, hasta los 70 los censos te daban pleno empleo y te daban una pirámide poblacional donde las familias tenían niveles de ingreso que permitían utilizar parte del salario, parte del ingreso familiar, ese ahorro, ese excedente de producción, transformarlo en materialización de la vivienda, en compra de vivienda. La 89-12 lo que trae es 7 años después, ¿no? Encarecimiento del precio del suelo. Y empieza a haber una progresiva suba y alejamiento de los precios del suelo en relación a los ingresos de las familias. Es un salto que da en el 77 cuando se crea la 89-12. Pero el deterioro del ingreso familiar se viene dando desde los 70 y la curva se acelera con los procesos neoliberales. Digo, estadísticamente, no quiero ninguna carga yo saben que milito en un gobierno peronista, soy peronista, pero no estoy tratando de analizar lo que vos me decís. Ahora, en el 76, aparte de la pérdida de ingresos, de que por legislación se aleja el suelo a favor de los sectores populares, de las familias de trabajadores, además, en el 76 se crea una ley de entidades financieras que aleja el crédito también de las familias. Entonces, la merma del ahorro, o sea, la merma del ingreso familiar, que merma el excedente de producción, el aumento del precio del suelo provocado por norma, no por mercado, y después el golpe de gracia, la falta de cooperativas, ¿se acuerdan que había cajas cooperativas en cada pueblo? Por lo menos una había, en mi pueblo había 2, que era un lugar donde se acumulaba ahorro social de una comunidad para distribuirlo en esa comunidad. Eso deja de existir con la ley de entidades financieras porque concentra todo ese ahorro social en bancos. Y no voy a hablar de la extranjerización de la banca, ¿no? Porque desde el 76 a la fecha podemos hacer las cuentas, aprovechando que hay otras disciplinas, y lo que van a observar es que hay extranjerización, que los intereses de ese ahorro social acumulado en los bancos tiene otro destino, no la producción y mucho menos la producción social del hábitat. No sé si fui claro, pero bueno. Sí, tal cual, son Mariano. esas dos causas, son esos dos elefantes. Tal cual, sí. No es casual que las leyes 89-12 y la ley de entidades financieras surjan más o menos en la misma época, no sé si en el mismo año. No es casual porque es parte de un proyecto político. Parte de un proyecto político, tal cual. Si me permiten, quería arreglar una oración más, que me quedó acá anotada, escuchando las cuestiones anteriores, que tiene que ver con hay cierta dificultad. Vamos viendo, vamos como monitoreando, quienes impulsamos la ley, vemos dificultades en su implementación. Si ven, remamos en muchas localidades, muchas experiencias interesantes hay sobre la implementación de la ley, también está el vaso lleno, el vaso medio vacío. Hay mucha dificultad para su implementación. Y en general, como una hipótesis o una primer arriesgar alguna idea, me parece que está más relacionado no con un problema técnico de aplicación, porque muchas veces nosotros intentamos generar estos espacios más de capacitación más técnica, ¿no? más direccionada, ¿no? a funcionarios, a técnicos. Creo que el problema no está ahí. Creo que hay mucha capacidad técnica en los municipios, hay mucha capacidad técnica en los profesionales, creo que se conoce la ley, se la interpreta y se la intenta aplicar de la mejor manera posible, pero por lo que uno va viendo, hay una dificultad más política, digamos, ¿no? Que tiene que ver que quienes tienen el mayor capacidad de decisión política en los municipios, y hablo muchas veces de intendente y consejo deliberante, desconocen, por un lado desconocen
tienen una mala interpretación del problema, siguen pensando que el problema del acceso a la tierra y la vivienda está relacionado solamente con una cuestión de pobreza, entonces actúan de esa forma y no está relacionado con una cuestión de dificultad para gestionar el territorio y para intervenir en el mercado de suelo, ¿sí? Entonces, al tener una interpretación errónea del problema, hay una interpretación también de la respuesta política a ese problema. Yo creo que ahí hay una gran dificultad a salvar, digamos, ¿no? Eso de poder empezar a discutir la interpretación del problema y las definiciones políticas con ese nivel decisorio. Esa es mi impresión, me parece. Evidentemente las exposiciones han sido tan claras. Me parece que Paula pidió hacer una contundentes. pregunta. Paula. No, yo ahí por ahí escribí en el chat como para ver si se podía hacer una reflexión al respecto, porque Mariano recién mencionaba como la ciudad que 40 años después deja la 8912, pero Gabriel también mostraba una imagen que para mí es como muy elocuente del trabajo que contó Malu, que es, digamos, la poca implementación de la ley que se ve en el interior de la provincia de Buenos Aires y la ubicación de esos lotes con servicio, quizás tampoco están generando la mejor ciudad. Entonces, quería como por ahí traer esto, como para que puedan decir algo con respecto a este tema. Y tal cual, Paula, insisto, pues pareciera que por aplicar o participar del programa de lotes ya uno está implementando la ley. No, a mí me genera mucha preocupación, digamos, ¿no? Ese tipo que a través, utilizando un mecanismo que se genera, un programa que se genera a través de la ley de acceso justo al hábitat, esté generando ese tipo de ciudades, ¿no? Nada, es preocupación, qué sé yo. No, La cuenta de dificultades, y al mismo tiempo yo no pasé otra filmina, aquellos municipios, localidades que tienen relevamiento de lotes ociosos, adentro de la trama urbana, urbanizados, que no son movilizados, ¿sí? ¿Para qué voy a generar un nuevo plan de lotes en la periferia si tengo una cantidad de lotes urbanizados, servidos, que están ociosos, digamos, ¿no? Por eso digo el tema de la mirada integral. Y ahí hay capacidad técnica para intervenir, pero a veces mi sensación es que no hay voluntad política o hay desconocimiento del problema para intervenir políticamente. No sé, y lo digo con humildad porque no sé tampoco la respuesta. Es muy claro lo que dijiste. Ahí lo que dice Paula. La ley, Gabriel lo dijo cuando habló del lote con servicio, ¿no? Tomar un programa aislado de un conjunto, de una caja de herramientas, no es eficaz. Cuando se habla de economía social, solidaria, popular, economía del trabajo, si hablamos solo de microcréditos, no estamos hablando de una modificación del sistema financiero, porque el sistema financiero tiene otra batería de herramientas, subsidios, microcréditos, créditos blandos, créditos. Entonces, aplicar en una sola herramienta no mueve el amperímetro. Con el lote con servicio pasa exactamente lo mismo. Y si combinamos herramientas de las finanzas populares con herramientas del hábitat popular, me parece que por ahí hay una agenda. El concepto fundamental que trae la ley, que me parece, y eso es lo que estamos explorando desde el Consejo Municipal de Hábitat de Malvinas, es la integración sociourbana. Estamos pasando de la escala barrial a la escala local, y eso nos trae como novedad que podemos producir ciudad. No solo tomar el área de las familias vulneradas por el sistema, y desde ahí tratar de integrarlos a una ciudad que los expulsó, sino tomar todo un área y ver cómo integramos económica, social y culturalmente diferentes sectores en una localidad. Y ahí, si hace falta el programa de lote con servicio, bienvenido. Si ahí lo que tenemos que producir es una relación verde construido más favorable para las familias, o sea, que haya más espacio de recreación,
más espacios de deporte, más espacios comunitarios, bienvenido, pero tiene que ver con el manejo y con el territorio y con los sueños y las características de vida de cada una de las familias de esa comunidad de familias, ¿no? De una localidad. No aislado, no. Por lo tanto, la 8912, que deja de lado el sujeto y solo mira el objeto ciudad, es limitarse, es tomar, anular la voz de mujeres, la voz de niños, la voz de discapacitados, la voz de los ancianos, privilegiar al sujeto varón de 18 a 65 años que no vive en la ciudad porque trabaja a 30 kilómetros de la ciudad, a 20 kilómetros de la ciudad, y que la ciudad se produzca vía mercado. Eso es lo que trajo la 8912 y eso es lo que estamos padeciendo en la actualidad. Yo creo que lo más potente que tiene la ley es el sentido que le da a la producción de ciudad. Ustedes fíjense que hay una novedad en los últimos años cuando uno hace vivienda. Las viviendas antes se producían para usar, autoconstrucción, autogestión, o también vía mercado. Bueno, compañeros arquitectos hacen vivienda para usarla o hacen vivienda para transar en el mercado. Y ese es el segundo uso, venderla, transarla en el mercado. Pero ahora hay un nuevo uso que es guardarla. Producimos vivienda para guardarla. No se usa, no se alquila, no se vende. Eso está perjudicando terriblemente. Ahí hablaron de especulación, pero es una práctica. Es una práctica. Vuelvo a lo que decía Gabriel sobre la decisión política de avanzar con... Hay prácticas que están instaladas, no en los gobiernos, sino en el común de la sociedad, que tiene que ver con esto, con prácticas que están atentando contra el desarrollo de una sociedad de comunidades. Comparto que tiene que haber más decisión política, se notó claramente cuando hay decisión política podemos avanzar hacia un lado o hacia otro, pero hay que reflexionar sobre las prácticas. Y la otra cuestión, entre la política, que puede ser desarrollar el derecho a la vivienda y a la ciudad, y la práctica, profesionales comprometidos con ese principio rector, tiene que haber instituciones. En el medio, tiene que haber instituciones. Porque si no es muy difícil la práctica, y el principio es inalcanzable. Instituciones donde sea cómodo el desarrollo profesional. ¿Por qué existe Madre Tierra? Porque no hay instituciones que favorezcan la práctica que está ligada al derecho a la vivienda de la ciudad, a la producción social del hábitat. Es una institución que está por fuera de las instituciones. Es contrahegemónica. ¿Por qué? Porque lo hegemónico es hacer lo que se me canta. ¿Entendés? No sé si existe otro. Yo voy a hacer esto porque a mí me sirve porque gano plata. Y en el fondo, esa característica mercantil de nuestras prácticas genera ciudad, genera vivienda, y es donde tendríamos que arrancar para exigir cambios en las políticas. Sin nueva institucionalidad, reconocida por el Estado, el Estado, digo, colegios profesionales, universidades, ¿sí? Acá hay muchos actores. Sin nueva institucionalidad, no hay principio rector que aguante. Y no hay práctica, porque a la larga te cansás. Te cansás de ser contrahegemónico. Perdón, yo quería agregar algo en relación a, por ahí vuelvo a insistir con la cuestión de la heterogeneidad y por supuesto que coincido en que la primera variable es política para pensar en la implementación de la ley, ¿no? Pero después me parece que hay que contemplar también la heterogeneidad. Digo, lo que yo traje respecto del registro es un ejemplo, pero me parece que, digamos, habría que ver cómo pueden incorporarse situaciones disímiles que hacen a otro montón de municipios que no son específicamente digo lo del conurbano porque me parece que es donde más se ha avanzado, ¿no?
hay muchas situaciones complejas, digamos, hay demandas, pero esto que yo planteaba por ahí, vos, Gabriel, decías, bueno, hay capacidades técnicas. Sí, pero no en todos los municipios. Bueno, tal cual. Paula integra el proyecto y puede decirte de Ujú. funcionarios que entrevistamos y nos decían, no conozco nada de esa ley. Secretario de Planeamiento de municipios. Ujú. E incluso otro trabajo un poco sobre el cual profundizamos, analizamos todas las actas y los informes del Consejo Provincial de Hábitat desde 2015 a 2020. Ujú. La participación de los municipios del interior, tal como está ahí pautado los representantes, es prácticamente nula. De los municipios del interior, de las organizaciones sociales del interior, de los colegios profesionales del interior, o sea, incluso, y no te hablo porque yo decía recién, bueno, en el caso de algunos pueblos que incluso decrecen, pero estoy hablando de grandes municipios. En General Porredón no logramos, digamos, hicimos, y acá hay muchos actores partícipes de ese proceso, intentamos, digamos, traccionar para que se cree el Consejo Local de Hábitat ya hace muchos años, armamos un frente de organizaciones, de colegios profesionales, de universidad, y no lo logramos. Y Sí, es sí, una entiendo. ciudad en una escala que podemos pensar, digamos, ahora cuando hablamos de la producción de la ciudad, de estos 40 años, una ciudad compleja y una ciudad grande. No estamos hablando de General Guido que necesita 40 viviendas, ¿no? Entonces digo, y ahí hay una cuestión donde si bien la escala de la ciudad es más parecida a un municipio del conurbano, pero seguimos siendo, y a mí no me gusta ese concepto, del interior, ¿no? Entonces ahí también hay una cuestión de institucionalidad. Bueno, estas últimas sesiones por la pandemia digamos, del Consejo fueron virtuales, pero cuando efectivamente, digamos, ¿qué es lo que implica que alguien, que los actores del interior lleguen ahí? Digamos, hay cuestiones mucho más complejas. Y digo, insisto, no solamente los municipios, sino las organizaciones sociales. Yo como parte de una organización social en la que estuve, una vez sola logramos ir pagándonos los pasajes a participar de una sesión del consejo. Las Sí. universidades tampoco. Nosotros hicimos ahora una presentación para ver si podemos ser parte como Universidad de Mar del Plata del consejo, pero por ahora las universidades que participan son del conurbano, La Plata, bueno, ¿no? Digo, ahí también hay una cuestión que me parece que sin ir a cuestión, porque me parece que cuando hablamos del traccionar político, por supuesto que estas también son decisiones políticas, pero estábamos hablando como desde otra escala. Pero también hay cuestiones más, digamos, hasta más fáciles de resolver, pero que se vuelven obstáculos y que son realmente complejas. Digo, obviamente que no hay ninguna mala intencionalidad en que el municipio de Coronel Dorrego, me acuerdo puntualmente, no conozca la ley. Pero bueno, quizás hay que ajustar mecanismos institucionales que hagan que llegue efectivamente a todos los municipios y que logre captar la heterogeneidad digamos, del problema habitacional en cada uno de ellos, porque no es que no tienen. Pero bueno. Bueno, no sé si hay más preguntas o algún otro aporte. Si es así, y si no, creo que, digamos, vamos a ir cerrando y, bueno, invitarlos a agradecer una vez más. Creo que además ha habido una complementación, una articulación entre los expositores que demuestra realmente una coincidencia, aunque cada uno tenga distintas perfiles y formas de abordar el tema. Pero creo que lo que hay una coincidencia y claridad respecto a qué es lo que esto realmente implica, ¿no? Y en ese aspecto, además de estar decir que estamos muy contentos de haberlos contado acá, de haber compartido, y nos gustaría seguramente seguir. Pero bueno, justamente este es un espacio que queremos que tenga continuidad, queremos recuperar esa continuidad y que sea un ámbito permanente de debate, de aporte, y que nos permita a todos seguir caminando, creciendo y poder, digamos, aportar a todo esto que se ha estado planteando. Así que, bueno, gracias a todos y todas, a quienes se expusieron, a quienes nos acompañaron, y los invitamos para el próximo jueves,
que vamos a tener una nueva jornada y seguramente estarán recibiendo los flyers en estos días. Así Vale, que, Daniel. bueno. No, gracias a la comisión Gonzalo, Daniel del Pino y al resto de los CUMPAS, porque no, realmente, y yo que de alguna forma voy participando tangencialmente, sé cuánto muchos de ustedes le ponen mucho tiempo y energía para que estas cosas sucedan, y bueno, ahí va mi agradecimiento. Bueno, yo digo, creo que también el agradecimiento, si bien a mí me toca coordinar o por lo menos conducir esto, creo que nada, y esto no es falsa modestia, se nota en las intervenciones y la participación, nada de esto podría ser posible sin las y los compañeros que forman parte de este espacio y que realmente creo que es un espacio donde yo ya lo dije muchas veces, uno tiene ganas de estar. A veces pasa que uno está en lugares donde aunque quiera, dice, uy, tengo que hacer esto. Y acá al revés, por suerte tengo esto y no tengo apuro en que termine. Así que, bueno, creo que eso tiene que ver con por quiénes uno está rodeado. Así que eso, gracias. Hay una cosa, Daniel, bueno, agradecer también la lucha dentro del colegio para instalar una agenda que era desconocida. Porque acá hay compañeros del 9, del 4, del 3, y no quiero ser grosero, pero no veo más, no veo a todos, pero que han generado comisiones de hábitat en cada distrito, y eso promocionó y motivó a instalar una agenda, y que esa agenda llevó a que haya hace un año una Secretaría de Hábitat, donde Totalmente. el Colegio de Arquitectos conoce la 14449. Habría que dar un pasito más y empezar a, disculpame y discúlpenme, yo soy arqui también, empecemos a trabajar en la nueva institucionalidad del colegio, trabajando el artículo 29, por ejemplo, para que familias de trabajadores puedan acceder a un plano de registración municipal, ¿sí? Pero sin pagar ese artículo, que es una multa por no tener profesionales, por no solicitar un profesional. Cuando vamos a los barrios estamos cansados de decir, che, ¿alguna vez anduvo algún arquitecto por acá? Nunca. Hay que modificar las instituciones para que la práctica sea más sencilla. Esto que estamos diciendo es pura reflexión y pura acción todo el tiempo, todos los días. Necesitamos modificar las estructuras institucionales. Y está bien lo de la política. Obviamente, todos somos animales políticos, pero con eso no alcanza. Hay que generar espacios que permitan desarrollar una práctica del mejor vivir, de la summa causa y el summa camaña, como dicen los andinos. Hay que tener otra perspectiva, una perspectiva de justicia social que desarrolle instituciones para la justicia social. Y les agradezco mucho porque justamente a ustedes no se los tengo que decir, porque ustedes son los compañeros dentro del colegio que promueven estas luchas. Tal cual. Muy agradecido. Tal cual. Un aplauso para los CUMPAS. Para ser justos, Mariano, acá también me están diciendo, y los veo, que tenemos colegas del Distrito 6 y del Distrito 7 también. Así que, digo, para no olvidarnos de ellos y de ellas. Así que, no, estamos bastante bien representados. El Distrito 8 tiene un coordinador, Daniel. Sí, no, me refería a hoy en cuanto a la presencia, porque, digamos, acá escribieron en el chat, y sí, Distrito 8 también tiene un coordinador. Pues estamos representados todos los distritos acá. Que hoy algunos no estén presentes, pero digo, el 6 y el 7 también lo están. Así que, bueno, no quería ser injusto con ellos. Sí. Yo quería hacer llegar también el agradecimiento y la participación, y la verdad un gran saludo para Mariano, Gaby y a todos, porque es tan necesario tener esto para poder seguir asumiendo conocimiento con el tema del hábitat. Muchas gracias.
No, gracias a vos por participar y por tus palabras. Bueno, creo que ya podemos ir cerrando si están de acuerdo y bueno, Sí, creo hay que ir a que, preparar la cena. Muchas gracias, y gente. creo que hay que hacer Chao, una gracias. fuerte Un aplauso. Les dejo un saludo de Fernando Buenaga, que hablé con él, y desde acá también le deseamos una pronta recuperación, pero me pidió que les mande un fuerte abrazo a todos. Sí, Fernando lo merece y aparte también él, y la verdad que ha sido un impulsor permanente y un Luchador. pilar Sí. en la organización de esta Totalmente. secretaría, así que un abrazo grande, Fernando, también para él. Bueno, nos vemos. Gracias. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches. Buenas noches.